A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de su programa Destino Libertad. Soy Cristina Reyes y es un gusto poder llegar una vez más a sus hogares con temas de interés nacional. Hoy principalmente hablaremos de seguridad ciudadana y de otros operativos que se han implementado en la provincia. Para ello hemos invitado a la intendenta de policía de Pichincha, la abogada Daniela Valareso. Voy a conversarles un poco sobre su perfil. Ella es abogada y criminóloga por la Universidad Católica del Ecuador y la Pompeu Fabra de España. Cuenta con una maestría de Derecho Penal Económico Internacional y ha trabajado como asesora en el Ministerio del Interior y la Secretaría Técnica de Drogas. Actualmente es la intendenta de la Policía de Pichincha. ¿Qué tal? Buenas noches, abogada, gracias por acompañarnos. Buenas noches, señora asambleísta. Para mí es un gusto que haya estos espacios donde podamos transmitir a la ciudadanía lo que hacemos y todos los esfuerzos que realizamos desde el Ministerio de Gobierno y desde la Intendencia de Policía de Pichincha para el beneficio y la seguridad de todos los ciudadanos. Gracias. Aquí en este programa soy Cristina, me pongo en el lugar bueno, de un ciudadano que tiene muchas interrogantes y que intenta un poco tener una cercanía, en este caso en su difícil y dura actividad como intendente de policía de la provincia de Pichincha. Y vamos a empezar un poco hablando sobre un tema que es recurrente, que tiene preocupada a la ciudadanía, que es el tema de seguridad ciudadana. Usted conoce muy bien las cifras, cómo se han disparado en el último semestre de este año en comparación con el anterior, en robos a mano armada, homicidios, etcétera. Yo quisiera un poco preguntar cuáles son los delitos más recurrentes en los que en esta provincia, aquí en Pichincha, la ciudadanía llama, recurre a la policía por el cometimiento de algún delito. Sí, bien, Cristina. Hay una diferenciación importante en la provincia de Pichincha. Hay delitos que han aumentado como el robo a personas y el robo a vehículos en la provincia de Pichincha, específicamente en el Distrito Metropolitano de Quito. Pero justamente hoy estábamos revisando con la Policía Nacional y con los comisarios que están divididos por distritos en las provincias cuál es el fenómeno que realmente está generando que esto suceda. Y tenemos muchas llamadas al ECU 911 de alertas que se conocen como incivilidades o inconductas de los ciudadanos. Y lo que más tenemos en aumento es, por ejemplo, llamadas por violencia intrafamiliar. Por violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer, que es uno de los fenómenos que más estamos viendo que aumenta a comparación del año 2018 y que ya tenemos que diferenciar entre violencia criminal y violencia interpersonal, porque en la violencia criminal podemos generar prácticas de prevención de delitos con la Policía Nacional y que la comunidad sepa que no solo la policía es la que debe hacer un trabajo de prevención, debemos involucrar a otros actores que también puedan intervenir en la prevención del delito. Pero un fenómeno que nos preocupa y nos asusta es que haya más violencia interpersonal, esto es que un padre mate a un hijo, que un hijo mate a un padre, que el esposo mate a su esposa o que haya agresiones físicas o psicológicas en el entorno familiar. En ese espacio sí tenemos que hacer un llamado importante a estos actores que son importantes de la comunidad, como los padres de familia, los profesores, una educación adecuada, y así nosotros mejoramos en muchísimos aspectos luego el desarrollo personal de la sociedad para que no se cometan este tipo de delitos. Otra cosa es esta violencia criminal de la que le hablamos, sí ha aumentado en un 2% en algunos distritos del Distrito Metropolitano de Quito, pero en general las cifras de asesinatos a comparación del año 2018 se han reducido en la provincia de Pichincha. Tenemos otras provincias que eso lo podrá explicar mucho mejor la ministra de Gobierno o el comandante general de la policía, donde realmente los delitos sí han aumentado.
pero en Quito no se ha aumentado. Interesante escuchar eso, porque yo justamente le hablaba de la proyección a nivel nacional, macro. Entonces, sí ha habido una disminución, me dicen, ciertos delitos como asesinato, robo quizá. Sí, no, robo a personas y robo a domicilios no se ha disminuido en este año, pero sí aquellos con los que nosotros medimos un porcentaje de seguridad a nivel de una tasa de población de habitantes, es decir, por cada 100.000 habitantes no tenemos una tasa elevada a nivel de Sudamérica en la provincia de Pichincha. Entonces, los delitos como homicidios o asesinatos no han subido en el Distrito Metropolitano de Quito ni en el resto de cantones de la provincia de Pichincha, en lo que nosotros hacemos un trabajo. Usted ha mencionado el tema de la violencia contra la mujer. También las cifras nos dicen que en Ecuador cada 3 días, y esto últimamente ya ha sido pues, horroroso, para quienes, y creo por supuesto la mayoría de ecuatorianos tenemos una sensibilidad particular con estos temas. Usted en algún momento nos acompañó en un evento para dar seguimiento a la implementación de la ley contra la violencia a la mujer, pero cierto es que parece, los esfuerzos parecen mínimos. ¿Cómo están abordando ustedes la Policía Nacional? ¿Cómo se está, si bien no solo es exclusivo de ella la responsabilidad para evitar esto? Usted habla de la comunidad, de una educación, de un cambio cultural, pero ¿qué se está haciendo para, primero, afrontar los delitos de violencia que ocurren contra la mujer, que ocurren en el Ecuador, y luego para prevenir lo que está pasando? Bien, ahí es importante el apoyo interinstitucional. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, desde que entró en funcionamiento en la provincia de Pichincha, nos ha ayudado muchísimo con el establecimiento de alertas cuando hay algún tipo de llamada respecto a una vulneración física o psicológica a la mujer. Y ustedes han sido artífices como asambleístas de una ley que previene y trata de alguna manera erradicar, que creo que es un verbo que no aplica en este fenómeno, erradicar la violencia contra la mujer. En ese sentido, en una disposición transitoria de esta ley, son las intendencias, las comisarías y las tenencias políticas quienes pueden emitir medidas preventivas para que no siga sucediendo la vulneración al derecho de la mujer. Lamentablemente, la ley establece que deben ser las juntas cantonales de protección de derechos. En Quito existen estas juntas, pero no están dando las medidas, estas medidas alternativas para evitar la violencia contra la mujer, y lo estamos haciendo en las comisarías o en las tenencias políticas para que posteriormente las unidades judiciales sean las que ratifiquen o revoquen este tipo de medidas que son obligatorias, cumpliendo algunos requisitos y sin el afán de revictimizar a la víctima. Nosotros damos ese tipo de medidas que son luego ratificadas por las unidades judiciales. Lamentablemente, si no se da un seguimiento por parte de la unidad judicial de qué es lo que está pasando una vez que una mujer obtiene una boleta de restricción, entonces es difícil hacer una evaluación de cómo nos va desde que se aprobó la ley, que fue muy buena, pero tenemos que ver que la implementación tenga que seguir avanzando y se dé. Pero bueno, allí me incluyo un poco también en quizás los errores de implementación que hay. Una boleta de alejamiento por sí misma no garantiza que luego ocurra lo que ha ocurrido, que venga el agresor. Muchas de las mujeres que han muerto en manos de sus parejas generalmente tenían una boleta de alejamiento. Entonces, ¿qué otros mecanismos nos falta para implementar para que quien ya ha pedido una medida de protección, es una víctima, no tengamos que lamentar ya y luego ir a recoger su cadáver? Usted estudió en España, por ejemplo, y sabrá que allí hay una especie de grilletes que se le pone tanto al agresor, en algún caso también para monitoreo a la propia víctima, dado la peligrosidad del atacante. ¿Qué podemos hacer realmente como para articular todos los esfuerzos y para proteger a una mujer que ya le está diciendo a la sociedad, este hombre me está agrediendo constantemente, me puede matar? Y concluyo esta idea nada más. La joven que falleció en Ibarra en manos de este hombre que la acuchilló tenía una boleta como una medida de protección. Igual la mataron enfrente de todo el mundo. Sí, ahí vuelvo al principio, Cristina. Las prevenciones de delitos no recaen ni tienen que recaer siempre en la Policía Nacional ni en la esfera de la seguridad. La prevención del delito va mucho más allá. Si es que las mujeres realmente nos empoderamos de nuestros derechos, si es que realmente ya en el siglo XXI ni siquiera debería conversarse de un real empoderamiento, porque ha pasado tantos años y bueno, hay circunstancias y hay espacios en los que las mujeres no tenemos mucho acceso a información ni a capacitación, especialmente en nuestro país, donde aún hay sectores donde
donde la mujer no conoce sus derechos, donde la mujer no conoce cuáles son las medidas alternativas que puede tener para sancionar, para pedir una sanción en el caso de una vulneración a sus derechos. Pero creo que sí es importante que conozcamos que para poder implementar todo este tipo de formas de prevenir, se necesita recursos económicos. Si usted habla del tema de España, pues necesitamos nosotros en la Junta de Protección de Derechos o en el propio Ministerio de Gobierno un poco más de asignación de recursos para este tema. Y usted lo conoce porque para implementar la ley pues nos ha costado bastante conformar, o no solo las juntas de protección de derechos, sino también figuras que establezcan la protección efectiva a la mujer. La boleta, si bien no es una medida que va a generar una restricción, es una medida que sí va siendo paliativa en algún momento, porque la mujer con esa boleta puede evitar que se le acerque el agresor. Pero hay otro tipo de medidas, como si es en el caso de un jefe que maltrata a su empleada, a la persona que está trabajando con él, pues tiene que restringirse su acceso a la oficina. Tenemos llamadas al ECU 911, que son las más efectivas, porque realmente con esta llamada es que la Policía Nacional acude inmediatamente a darle atención a la mujer. Pero ese también es un trabajo que hacemos nosotros es tesonero, y lo hacemos con mucho cariño para prevenir y en realidad tratar de evitar que sigan sucediendo estos temas en contra de la violencia de la mujer a través de nuestras comisarías y nuestras tenencias políticas. Claro, como usted dice, pasa también por el tema de recursos, de especialización y de estar pues bastante alerta. Hay una serie de delitos que se cometen en el país, pero duele mucho también las circunstancias en que muchas mujeres pierden la vida. Ahora me gustaría conocer su opinión respecto a algo que ha sido muy criticado en la ciudadanía, y es la actuación de algunos jueces o fiscales en pues, delitos flagrantes. Hemos visto hace pocos días en la televisión cómo jueces no dictan una medida privativa de libertad con todos los elementos, un delincuente capturado por la policía, con los esfuerzos que la Policía Nacional puede hacer en el caso. Entonces, eso me gustaría conocer, primero su opinión sobre los malos jueces o la actuación de malos jueces respecto a esto, y si existe realmente una coordinación entre la función judicial y la Policía Nacional, o el trabajo de la policía en algunos casos queda en la nada. Sí, ahí hay que hacer una diferenciación de criterios. El juez, desde la sana crítica que a él le compete, pues tiene las facultades jurídicas y constitucionales para poder emitir sentencias y para poder determinar o no la privación de libertad de un sujeto. Hasta que no pase un proceso, un debido proceso, que es lo que nosotros defendemos y siempre debemos defender, pues siempre se debe garantizar este derecho a la inocencia de los seres humanos. Entonces, sí, la policía hace muchos esfuerzos y gasta muchos recursos para capturar a una persona que en delito flagrante está cometiendo una infracción. Sin embargo, es la potestad del juez la que también debemos respetar, porque durante muchos años se ha tratado de presionar a los jueces para que fallen a favor del que cree que tiene la razón o el que cree que tiene la verdad. Si bien los jueces deben tener en esta sana crítica de la que yo le menciono una capacidad interesante de raciocinio para determinar quién es o no culpable con la normativa legal, pues también tenemos que entender que son ellos finalmente los que deben decidir esto. Yo, como la que más, y conociendo el esfuerzo de la Policía Nacional, que sé que es sacrificado y a veces dejando de lado su propia vida para salvar la vida de nosotros, pues estoy de acuerdo en que ellos hacen un gran esfuerzo. Sin embargo, siempre voy a ser defensora de que deben respetarse los debidos procesos, porque todos tenemos ese derecho a la inocencia de la que habla nuestra Constitución, de la que hablan los derechos humanos, a la que tenemos que ser parte. Entiendo que la ciudadanía está un poco cansada y agobiada de ver pues que los delincuentes con 50 detenciones, con 60 detenciones siguen saliendo libres, y ahí sí se puede hacer un llamado de atención pues a los jueces, como corresponde, sí, a través de medidas administrativas que deban sancionar, pero no tratando de, inclusive he escuchado que hay personas que quieren tomarse la justicia por mano propia, igual por el cansancio que tienen a veces de estas medidas. Sí, no, y jamás ir por ese camino de tomarse la ley por la mano propia, como los hechos lamentables en Posorja, que además creo que derivaron de malos entendidos, y por supuesto que tenemos que todos, como seres racionales y como defensores de una democracia, un Estado de Derecho, apuntalar hacia eso, pero
cierto es también que la función judicial no es que goza de infalibilidad ni de la credibilidad necesaria como para que los ciudadanos sientan que realmente sus causas las va a dirimir alguien con una correcta justicia, con la sana crítica. En fin, pero bueno, esa es otra discusión, creo que para otro momento. Y efectivamente las malas actuaciones de los jueces pueden ser sancionadas. Sí, sí, así es. Bueno, me interesa volver un poco también al tema de las mujeres, que sé que es un tema que a usted le apasiona, y un poco hablemos de las mujeres que son privadas de la libertad en el Ecuador, que están en este momento cumpliendo una pena. Hemos un poco visto que hay cerca de 2.812 mujeres de ese gran universo de personas en prisión, 1.633 por delitos de droga, es decir, casi el 58% de esta cifra son mujeres que se han dedicado al expendio, microtráfico, pues, de sustancias estupefacientes. ¿Cuál es la situación en Pichincha, digamos, en el tema del microtráfico, por ejemplo, el control que hacen y, bueno, un poco la incidencia también de la mujer? ¿Por qué se da este fenómeno? Sí, en realidad se utiliza a la mujer porque es un poco más sencillo, dicen a veces los delincuentes, que se pueda usar a la mujer para alguna especie de tráfico. Sin embargo, ese no es un fenómeno solo de las mujeres. En realidad, las cárceles, los centros de privación de libertad tienen un hacinamiento hace algunos años que solo va en su vida, y ahí volvemos al tema anterior. Nosotros queremos que los jueces detengan y metan a la cárcel a las personas, pero vemos que el hacinamiento ya no da más. O sea, nuestras cárceles realmente están tan saturadas que pedirle a la Administración de Justicia que siga metiendo a las personas a la cárcel por robar un celular es también un tema profundo de análisis. Es decir, en los centros de privación de libertad deben estar aquellas personas que criminológicamente no pueden recuperarse, pero para realmente dar una rehabilitación a una persona que roba un celular, pues hay otro tipo de medidas, hay medidas alternativas o sustitutivas a la prisión, justamente para no tener más hacinamiento y para que esta persona sepa que lo que hizo pues está mal, y tiene otras medidas, hay multas, hay medidas de pintar la calle, pintar las paredes y cualquier otra sanción que pueda darse, que no tenga que ser necesariamente llevarlo a la prisión de libertad, que es de los bienes más preciados que tenemos nosotros como seres humanos. Y ahora, respecto a esto, hay una noticia importante. Vi ahora que se están aprobando la creación de jueces penitenciarios, y qué importante es eso para nosotros. Los jueces penitenciarios no estaban creados, los jueces penales hacían como jueces penitenciarios, y realmente debe haber una especialidad para poder justamente enviar a un ser humano a los centros de privación de libertad. El día de hoy vi que se anunció con mucha satisfacción la creación de jueces penitenciarios para poder definir justamente qué es un consumidor de drogas y qué es una persona que trafica drogas, porque tenemos que entender y tenemos que comprender que la persona que consume drogas es un problema de salud pública, ¿sí? Entonces, la persona que consume marihuana, que consume cocaína, es una persona que tiene un problema de salud, no es un delincuente. El que trafica, en cambio, sí, es una persona que tiene que estar tras las rejas sin ninguna consideración, pues está jugando con la vida de las personas y eso merece ser sancionado. Pero no es un fenómeno solo de las mujeres, en realidad. No, lo que yo decía es que el mayor porcentaje es que están en la cárcel por drogas. Es femenino. Sí, es así. Y eso pasa en Pichincha. No tengo yo el dato exacto, justamente no sabía que íbamos a hablar del tema de cuántas personas están, pero conozco que a nivel nacional, en los CRS de La Tacunga, Guayas y también en Turi, la mayor cantidad de personas que están detenidas por tráfico son mujeres. Ese es un fenómeno socioeconómico que hay que analizar profundamente, porque sí, ellos indican que es mucho más fácil que la mujer pueda traficar. Yo me imagino que por la naturaleza propia de nosotras como mujeres a veces es un poco más sencillo, de acuerdo a lo que explican ellos, pero sí es un tema de análisis. Sin embargo, yo creo que las personas que consumen y están ahora detenidas, pues debería buscarse con estos jueces de garantías penitenciarias otras medidas de solución para ellos. Sí. Ya nos queda poco tiempo para concluir esta entrevista. Me gustaría un poco abordar los operativos que ha implementado la policía para resguardar la seguridad ciudadana, entre ellos también los operativos de reinicio de clases. Usted mencionó también el tema, la diferenciación entre consumidores y microtraficantes, pero también qué operativos se está haciendo para resguardar a los jóvenes y niños. Usted sabe, en Guayaquil tenemos un problema muy grande del microtraficante disfrazado de consumidor y que está merodeando siempre escuelas y colegios.
Un poco brevemente, antes de concluir, ¿cuáles son los operativos que ustedes están implementando? Ahora que hay una nueva administración municipal, ya no tan nueva, ya va 3 meses con el alcalde Yunda, estamos haciendo acercamientos con ellos para generar convenios y acuerdos. En principio, y le hablo ya adelantándome un poco, está la ministra de Gobierno y el alcalde de Quito con la sana convicción de recuperar la Mariscal. Usted es guayaquileña, pero me imagino que en algún momento pudo haber visitado la Mariscal. Muchas veces. La Mariscal era un sitio muy bonito, y esa es la sana intención de las autoridades de recuperarla. Nosotros hacemos operativos constantes. Los comisarios, hay una comisaria específica de la Mariscal y en todos los distritos hacemos operativos todos los fines de semana. ¿Que le molesta a la ciudadanía? Me acuerdo cuando conversaba yo con César hace unos meses que me decía, ¿por qué se cierra tan temprano? No se puede salir a farrear tanto tiempo, pero es por seguridad, en realidad es porque... Pero es que el alcalde ha prometido la hora Borojó, entonces sí, no, pero... eso entusiasmaba a César y algunos. Claro, sí, me dijo. Tenemos que analizarlo bien porque los índices de delincuencia y de criminalidad aumentan mucho en unas horas específicas del día, y estas horas son entre 2 y 4 de la mañana cuando hay mayor ingesta de consumo de bebidas alcohólicas, y para que la sociedad ecuatoriana y la sociedad quiteña reduzca el consumo de alcohol, pues nos falta bastante. Entonces, en la actualidad no podemos nosotros aumentar un horario de diversión nocturna sin entender que solo es consumo de bebidas alcohólicas, sino de diversión, significa arte, cultura, teatro y demás, pero eso lleva implícito el consumo de alcohol, y no podemos reducir en este momento el consumo de alcohol de la sociedad porque la realidad es que consume mucho alcohol. Tenemos que pensarlo muy bien. Primero vamos a recuperar a la Mariscal. Recuperar significa recuperar el espacio público de ventas ambulantes, recuperar la movilidad, que haya transporte las 24 horas, que haya un servicio integrado de seguridad donde haya cámaras donde podamos visibilizar qué sucede. Pero finalmente los esfuerzos de la policía están hechos de tal manera que podamos nosotros no solo recuperar la Mariscal, sino empezar a recuperar toda la ciudad de Quito para que la gente pueda tener lugares tranquilos a los cuales pueda acudir y disfrutar. Estamos nosotros trabajando, hasta el momento tenemos en el mes de julio, de enero a julio, en estos seis meses, alrededor de 6,000 operativos que hemos realizado, que es un número bastante considerable. No mientras más operativos se hace, se reduce más la delincuencia. Lo que quisiéramos es no tener que hacer tantos operativos, pero vale la pena recalcar y siempre resaltar el trabajo de la Policía Nacional. Sin el apoyo de ellos, del equipo preventivo y ahora de los coroneles y generales que están al frente del Distrito Metropolitano de Quito, estamos teniendo buenos resultados. Por eso, las cifras han disminuido en Quito y en Pichincha. Le agradezco mucho esta entrevista y muchos éxitos en la gestión. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Nos ha acompañado Daniela Valareso, ella es intendenta de Policía de Pichincha. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa. Saben que pueden hacer sus comentarios o sugerencias a las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Gracias nuevamente, ya lo saben, el amor y la libertad se conquistan todos los días. Soy Cristina Reyes, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.